Colección Spalding y Magan. Capítulo 47. La educación a ser provista por nuestras escuelas. En vista de que estamos por establecer nuestras facilidades para fabricación de alimentos higiénicos, ha surgido la pregunta: ¿cómo debiéramos tratar este asunto? ¿Dónde ubicaremos la obra tan importante para nosotros mismos y para la escuela establecida en Corambón? Se establecerá en Corambón esta rama de comercio para así abrir caminos y medios por los cuales más alumnos puedan obtener una educación bien equilibrada. De la luz que me fue dada tocante a la ubicación y construcción de nuestros intereses para la escuela, sé que es el propósito divino que esta institución sea establecida a una distancia de la ciudad que se encuentra tan llena de tentaciones y trampas, de diversiones y festividades que no conducen a la pureza y la piedad y devoción religiosa. Él desea que conectemos trabajo manual con la mejora de las facultades mentales. Se me ha mostrado que el estudio en líneas de agricultura debiera ser el A, B y C del trabajo educacional en nuestras escuelas. Esta institución no debiera depender de víveres importados para las frutas tan esenciales para la salud y para los granos y los vegetales. Esto es el primerísimo trabajo que debe emprenderse. Entonces, mientras avanzamos y añadimos a nuestros edificios, deben introducirse estudios avanzados y lecciones objetivas. No hemos de eliminar aquello que ya hemos emprendido como una rama de educación. De la luz que me fue dada, deben abrirse a nuestros jóvenes los medios mediante los cuales ellos, mientras estudian, pueden aprender cómo usar herramientas. Los edificios deben erigirse en el plantel escolar por los mismos alumnos, bajo la dirección de obreros experimentados, carpinteros aptos para enseñar, pacientes y amables. Los jóvenes han de aprender cómo construir económicamente. Entonces es esencial que nuestra encuadernación se haga donde se establezca nuestra principal escuela. Y debemos tener una imprenta y tipo de letra donde otra clase de alumno pueda entrenarse para administrar todo lo conectado con trabajo de tipografía e imprenta. Repito, nuestros jóvenes, tanto hombres y mujeres, debieran aprender cómo cocinar sabiamente y evitar todo lo relacionado en la línea de alimento de carne animal. Este es un asunto muy serio para el mundo. Miles de seres humanos que subsisten de la carne de animales muertos están sufriendo y muriendo de causas que ignoran. Mediante esfuerzos esmerados ellos pueden aprender a discriminar entre una correcta y saludable dieta y el uso de carne de animal. No debe hacerse promoción en el entrenamiento de nuestros jóvenes para preparar platillos compuestos en grado alguno de carne de animal, pues esto señala la confusión e ignorancia de Egipto, en lugar de la pureza de la reforma prosalud. Enseñad a los alumnos a preparar bebidas saludables de cereales, adecuadamente preparadas para sustituir el lugar de té negro. Dicha bebida no es saludable en su preparación más pura y se encuentra tan adulterada, mezclada con otros ingredientes que parecen té, que se ha vuelto una peligrosa bebida. Todas las artes vocacionales han de entrar en la educación de los alumnos. Aún en la escuela de Avonlea existen demasiados estudios para los alumnos. Los jóvenes debieran ser dejados a tomar todos los estudios que ellos escojan, pues muchos estarán inclinados a tomar más de lo que puedan cargar, y si hacen esto, no es posible que egresen de la escuela con un cabal conocimiento de cada materia. Debe existir menos estudio de libros y un mayor y esmerado esfuerzo en obtener ese conocimiento que es esencial para la vida práctica. Los jóvenes han de aprender cómo trabajar con interés e inteligencia, para que donde quiera que se encuentren, ellos sean respetados por tener un conocimiento de esas vocaciones tan esenciales para la vida práctica. En vez de ser obreros diurnos bajo un supervisor, ellos han de esforzarse en ser maestros en sus vocaciones, ubicándose donde ellos pueden demandar salarios como buenos carpinteros, impresores o como educadores en trabajo de agricultura.
Si el cerebro es sobrecargado por asumir tantos estudios, se le resta al alumno su salud física. Esto solo puede él conseguir mediante el ejercicio de los músculos. Si se quiere mantener bien la salud y el vigor, la maquinaria humana debe ser trabajada proporcionalmente. Cuando el cerebro y el músculo trabajan proporcionalmente, los jóvenes pueden introducir al estudio de la palabra de Dios percepciones sanas y nervios bien equilibrados. Ellos pueden tener pensamientos sanos y saludables y pueden retener lo valioso que se extrae de la palabra. Ellos digerirán sus verdades y como resultado tendrán poder cerebral para discernir qué es verdad. Entonces, según lo demande la ocasión, ellos pueden dar a todo hombre que demande razón de la esperanza que en ellos existe con mansedumbre y temor. Se me ha hecho la pregunta, ¿tiene usted alguna luz para nosotros? Si es así, dénosla. De tiempo en tiempo se me han presentado muchas cosas y a menudo han llegado justo antes de surgir las dificultades. Así fue cuando estuve en Stanmore unas semanas atrás. A través de toda la noche, en mis sueños, estábamos haciendo cambios. Algunos estaban empacando y moviéndose a otros lugares. Cuando se hizo examen de los propósitos de cada cual, se dijo mucho. Algunos dijeron que irían a Corambón, donde deseaban ubicarse en conexión con la escuela. Ellos dijeron que deseaban trabajar en cualquier línea. Si no podían asumir todos los estudios, ellos tomarían lo que pudieran y aprenderían cómo trabajar. Esto, dijeron ellos, los capacitaría para la vida práctica y para el trabajo a realizar en el campo misionero. Ellos dijeron que podían ver los grandes cambios a ser hechos en sus propias mentes tocante al estilo de vida, antes de estar preparados para iluminar a otras mentes. Ideas buenas fueron introducidas tocante a la temperancia en el comer y el beber. Dijo él, primero debemos nosotros aprender, luego, al salir para hacer obra misionera para otros, podemos impartirles nuestra propia experiencia. En Corambón tendremos las más favorables oportunidades, no solo para obtener un conocimiento práctico de cómo trabajar, sino también para leer y estudiar nuestras Biblias. Entonces conoceremos por experiencia propia las palabras de David en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Hubo varios, hombres y mujeres que fueron despertados. Entonces fueron hechas preguntas respecto a lo recomendable de educar a otros sobre la sustitución de carne, té y café, con una dieta más saludable. Debieran dar a conocer nuestros propios métodos y así quedar acordados de los beneficios a recibir si establecemos dicho comercio en las colonias. ¿Hemos de regalar la ciencia de cómo hacer estos platillos saludables? ¿Enseñaremos a los pobres cómo subsistir sin usar la carne de animales muertos? ¿Enseñaremos a los nuevos conversos pobres cómo sembrar y producir nueces? ¿Cómo producir para que si aquello que costaría demasiado si se comprara ya preparado por otras manos? ¿Les enseñaremos cómo ellos mismos pueden preparar estos alimentos? Estas parecieron ser las preguntas importantes y difíciles de resolver. Entonces fue oída la voz de la sabiduría. El tema de la reforma pro salud es un grande e importante asunto, y esta obra misionera ha de llevarse por los caminos y los vallados de la vida. El mensaje del tercer ángel es verdad presente para 1898, y la cuestión de la salud se encuentra tan cercanamente conectada con ese mensaje como el brazo está con el cuerpo. Por tanto, luz debe darse tocante a los mejores métodos de introducir la reforma pro salud. La carne es el reproductor más grande de enfermedades que puede introducirse al sistema humano. Pero no se puede tocar el tema de la reforma pro salud a menos que se presenten los métodos menos costosos del sano vivir. El enemigo no debe recibir ventaja en línea alguna. El Señor solo puede bendecir a quienes están guardando cada precepto dado en relación a esta vida.
Muchos médicos en nuestro mundo son de ningún beneficio para la familia humana. La ciencia de la droga ha sido exaltada, pero si cada botella que viene de cada instituto tal fuera eliminada, habría menos inválidos en el mundo actual. Medicamento a base de drogas nunca debiera haberse introducido en nuestras instituciones. No hubo necesidad de esto ser así, y por este motivo el Señor desearía que establezcamos una institución donde Él pueda entrar y donde su gracia y poder puedan revelarse. Él declara: yo soy la resurrección y la vida. El mejor método de sanar al enfermo es hablarles de las hierbas que crecen para beneficio del hombre. Los científicos han agregado grandes nombres a estas tan sencillas preparaciones, pero la verdadera educación nos llevará a enseñar al enfermo que él no necesita llamar al médico como tampoco al abogado. Si fuera necesario, ellos mismos pueden administrar las sencillas hierbas. El educar a la familia humana que solo el médico conoce todas las enfermedades de infantes y personas de toda edad es falsa enseñanza, y entre más pronto nosotros como pueblo nos situemos sobre los principios de la reforma prosalud, mayor será la bendición que vendrá a quienes harían verdadera obra médica. Existe un trabajo a realizar en tratar al enfermo con agua y enseñarle cómo aprovechar la luz del sol y el ejercicio físico. Así, en lenguaje sencillo podemos enseñar al pueblo cómo preservar la salud y cómo evitar la enfermedad. Esta es la obra a la cual son llamados nuestros sanatorios. Esta es verdadera ciencia. Somos colaboradores con Dios. ¿Crees tú esto? El conocimiento, las capacidades y las facultades que Dios nos ha dado no han de ser amontonadas como los hombres amontonan riquezas. No hemos de hacer como los hombres egoístas y amantes del dinero hacen. La pasión de acumular sus posesiones y retener su poder ha aumentado sobre los hombres del mundo. En su egoísmo ellos compran trigo y víveres para que otros necesitados tengan que comprarlos de ellos mismos. Entonces ellos cobran cualquier precio que desean. Este es el prevaleciente espíritu en el mundo y está transformando al tacaño en compañero de Satanás cuando estafa al pobre. Esto es penetrantemente sentido por las clases más pobres, y el diablo los dirige a hacer su voluntad al resistir persistentemente aquello que no puede evitar. Es así como el egoísmo y la violencia son ejercitados por el hombre sobre su prójimo. Los que son estafados y perjudicados se vuelven irritables, y es creada en el mundo la violencia, la iniquidad y la crueldad. Aumenta la codicia del hombre rico al ser complacida, y este espíritu gobernará a la iglesia a menos que sus miembros sean seguidores de Cristo. La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Esta póliza mundana ha luchado por la victoria entre adventistas del séptimo día, y los principios que debieran haberse guardado puros y sin adulteración han sido vencidos, y el egoísmo ha entrado en las mismas cortes del Señor. El Señor ha permitido que quienes no amaron la luz, que se apartaron de un claro, así dice el Señor, caminen en las chispas de su propio fuego. Pero Él dice: ellos dormirán en tristeza. Este estado de cosas ha sido criado en nuestra conferencia e iglesias bajo un manto religioso que existió en el mundo. Se han formado confederaciones para hacer que su manifestación se destaque como superior, y ellos han logrado el nombre de haber hecho una gran obra en su responsable posición de confianza. Ellos se jactan de haber hecho el servicio de Dios, mientras estaban estableciendo principios de robo. Ellos estaban privando a sus hermanos de sus derechos al reunir todo en la línea de publicaciones bajo su control y hacer sus propias leyes y reglamentos que en manera alguna estaban conforme al orden de Dios, sino que revelaron los precisos atributos de Satanás. Fue este el espíritu manifestado por los sacerdotes y oficiales del templo en sus reuniones pascuales. El ganado era introducido por los dignatarios, los adinerados, que oprimían a quienes les compraban.
La representación fue hecha que estos animales serían ofrecidos a Dios en la Pascua, y así impulsados, los dueños los vendían a bajo precio. Entonces estos maquinadores llevaban su compra al templo, compra que significaba doble robo: robo al hombre de quien habían comprado y robo a quienes deseaban sacrificar, a quienes se les vendía el ganado a precio exorbitante. Ellos usaban las cortes del templo como si los animales allí llevados automáticamente subían de precio. ¡Oh, qué engaño! ¡Qué hipocresía se practicaba! 2 veces el desagrado de Cristo se manifestó contra ellos. La divinidad fulguró a través de la humanidad, y Él echó a los compradores y vendedores de las cortes del templo, diciendo: «Echad esto de aquí, escrito está, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, pero la habéis hecho cueva de ladrones». Él volcó las mesas de los cambistas, y sacerdotes y pueblo huyeron de delante de ese solo hombre como si fueran perseguidos por un ejército de soldados con espada desenvainada. Esta misma obra se ha llevado a cabo en Badut Grid. La oficina publicadora fue apartada del propósito original. Los hombres hicieron contratos con autores, se formaron concilios, esquemas fueron hechos. Mientras un autor se encontraba en los servicios de una reunión a la distancia, fueron pagados los gastos de cierto hombre para ir a ver a este hermano e inducirlo a vender sus libros al más bajo precio. Ellos insistieron que deseaban llevar este importante material ante la más grande cantidad de gente posible y que el libro tendría una venta mucho más grande si fuera vendido a más barato precio. La ganancia fue puesta al precio más bajo. Entonces esta confederación sostuvo este ejemplo como la regla para otros. Fueron dadas advertencias de que todo esto era el trabajo de un sistema de opresión y robo, y que toda la institución se encontraba completamente leudada, y que la luz de Dios estaba rápidamente apartándose de todo el que pertenecía a esta confederación. Dios no aprobaba ningún espíritu tal. Él no pondría su firma sobre estos planes. Él abandonaría a estos hombres, quitaría su espíritu de los que entrarían en este curso, y la gloria de su presencia se apartaría de ellos. La causa de Dios no ha de ser prosperada mediante tal proceder, pues es nacida de Satanás, y solo puede recibir su inspiración. Todo el que no se arrepiente y procura enderezar las cosas, Dios lo abandonará para tropezar en las tinieblas. Ellos no han discernido la injusticia en práctica. Ellos han obtenido libros, desviándolos de su original propósito para componer la suma que ellos deseaban conseguir. Pero cada página de esa oscura historia se encuentra escrita en los libros del cielo, para recaer sobre cada alma que se ha ocupado en estos esquemas, a menos que se arrepientan con ese arrepentimiento del cual no se necesita arrepentir. El Señor no puede tolerar tales transacciones como las que han sido hechas en su nombre. Él aborrece todos esos principios satánicos. ¿Qué se hará en el futuro? Si no deseáis ofender a Dios, no pongáis responsabilidad alguna sobre ningún hombre que ha sido leudado mediante conexión con tal obra, a menos que él demuestre que tiene conocimiento de la mala práctica y se separa de la institución, y a menos que él condene todo lo que tenga sabor a injusticia, sobrecargo o señorío sobre la heredad del Señor. Se ha visto traición de confianza sagrada. La obra de Dios ha sido abusada y cubierta con los inicuos atributos del hombre. Y Dios dice: ¿yo no juzgaré estas cosas? Es debido a tales obras como estas que Cristo dice: no vengo a traer paz, sino espada. Conceda a Dios que nunca más exista esta póliza en nuestras instituciones, que ningún evento o combinación de eventos lleve a los hombres a repetir el pasado. Hay un trabajo a ser realizado que aún no se ha hecho. Las cortes del templo aún no se encuentran limpias como debieran ser antes que Cristo haga la obra que hizo después de limpiar el templo. Entonces todos los enfermos fueron llevados a Él, y Él puso sus manos sobre ellos y sanó a todos. Aquí fue revelada la verdadera piedad, la verdadera justicia,
y un verdadero uso del templo para un propósito práctico que no trajo contaminación. Esa fe que obra por el amor y purifica el alma ha de ser revelada entre el pueblo de Dios. El Señor no tiene aprobación alguna por quienes estaban enseñoreándose sobre la heredad de Dios. Él pone su rostro contra toda obra semejante. Él se irrita contra toda forma, oración y ceremonia farisaica. La religión, ¿qué es a menos que los elementos experimentados de la piedad son revelados en profundo servicio genuino movido por el Espíritu Santo en el interior? La religión pura y sin mancha ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Ve una obra realizarse que puede parecer obrando contra nuestros propios intereses financieros. Es la de impartir a otros esa información que desearíamos recibir de otros. Enseñad a aquellos en quienes deseamos restaurar correctos principios de la reforma pro salud, a cómo preparar para sí mismos los sencillos platillos de nueces. Los tales son demasiado pobres para obtenerlos y no les toca trabajar duro. Hay una obra a realizar por nuestras iglesias que pocos nos imaginamos. Tuve hambre, dice Cristo, y me disteis de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui extranjero, y me recibisteis. Desnudo, y me vestisteis. Estuve enfermo, y me visitasteis. En prisión, y vinisteis a mí. Tendremos que dar de nuestros recursos para apoyar a los obreros en el campo de la cosecha, y nos regocijaremos en las gavillas cosechadas. Pero mientras esto es correcto, hay una obra a realizar que no ha sido tocada. La misión de Cristo fue la de sanar al enfermo, animar al desesperado, consolar al quebrantado de corazón. Este trabajo de restauración ha de llevarse a cabo entre los necesitados y dolientes que son pobres. Dios no solo llama a vuestra benevolencia, sino a vuestro alegre rostro, a vuestras buenas obras, a extender vuestra ayudadora mano. Aliviad a algunos de los afligidos. Algunos están enfermos, y la esperanza se les ha ido. Llevadles nuevamente el sol. Hay quienes necesitan el pan de vida. Leedles de la palabra de Dios. Hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar, ninguna medicina sanar. Orad por ellos y llevadlos a Cristo Jesús. Y en todo vuestro trabajo, Cristo estará presente para impresionar los corazones humanos. Este es el tipo de obra médico-misionera a realizar. Llevad la luz del sol de justicia al cuarto del enfermo y doliente. Enseñad a los de casas pobres cómo cocinar. Él apacentará su rebaño como hace un pastor, con alimento temporal y espiritual. Cristo os invita: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Elena G. de White.